Pues al un lado estaba la guerrilla y en la otra orilla el paramilitar. Y en una orilla estaba la guerrilla y al otro lado el paramilitar. El Consejo de Conciliación fue una organización que se creó de líderes comunales y administración municipal y la Iglesia Católica para interlocutar frente a los actores de la guerra con el fin de que poderle mermar un poquito de acción al volumen de la guerra que estaba tomando contra la población civil, porque estaba muriendo mucha población civil y habían unas amenazas muy fuertes siempre contra la población civil. Pues a ver, el Consejo de Conciliación nace a través de una coyuntura, diría que laboral. Fue cuando Cemento Río Claro, hoy Argos, toma la decisión de sacar a 350 familias aproximadamente a una licencia no remunerada. Y eso debido a que el ELN le había tumbado alrededor de entre 16 y 20 torres de energía que eran los que suministraban la energía allá a la planta, ¿cierto? Porque es que en ese momento la economía, en el año 1996, en ese momento la mayoría de los empleados, la fuente de ingresos del municipio prácticamente radicaba en la empresa Río Claro. El Consejo de Conciliación nace debido al mismo miedo del accionar de la guerra. El accionar de la guerra estaba muy fuerte contra la población civil, inclusive cuando el tema de que los señores de la guerrilla comienzan a tumbar las torres de energía que llevaban la energía a Cemento Río Claro, entonces se paraliza Cemento Río Claro, viene el accionar de los señores de las autodefensas, en donde dicen que para ellos supuestamente los campesinos tenían que ser como milicianos de las guerrillas, para mejor decir, ellos lo tomaban así, aunque eso no era cierto. Entonces dice que por cada torre que derrumbaran iban a matar 2 campesinos de los que estuvieran más cerca a la torre. Entonces resulta de que ¿cuál era el más cerca? Porque no habla ni siquiera de distancia, el más cerca puede estar a 10, a 20 kilómetros, el que estuviera más cerca lo iban a matar. Entonces iba a ser una cosa pues muy invivible. En el año 96 era un municipio muy tranquilo. El municipio en ese momento tenía al menos la economía un poco más sostenida, aparte de los trabajadores de la empresa, pues igual la gente todavía vivía de la madera y también tenía, por ejemplo, los proyectos agrícolas, póngale por ejemplo el café, la panela, la yuca, por ejemplo, que ha sido también tan buena fuente de ingresos para, al menos como seguridad alimentaria para la gente. Entonces, en ese momento el comercio también todavía no se había visto pues como la violencia tan cruda la que se vivió posteriormente a esta situación. La mayoría de la gente de San Luis trabajaba, laboraba allá y este municipio a su vez vivía económicamente de desierto. O sea que la debacle y el desastre, pues no había que preguntárselo a nadie, porque entonces todo el mundo quedó cesante. La toma de las torres, la situación se presentó muy clara, o sea, la fábrica dijo, se acabó el trabajo, se van para la casa. Esa misma noche se empezó la acción, con la comunidad, con las fuerzas vivas. Entonces se hizo una reunión en el consejo, en el recinto del Consejo Municipal, y ahí, después de por ahí 7, 8 horas de diálogo, se llegó a la conclusión de que había que enfrentar la situación formando un grupo que hablara con todos los. Entonces, bueno, ¿con quiénes hay que hablar? Entonces hay que ir a hablar con los señores de las autodefensas, hay que hablar con los señores de Cemento Río Claro también, porque ahí hay una parte de la agudización del conflicto tiene que ver con el accionar de los grupos violentos hacia Cemento Río Claro. Hay que hablar con los señores de la guerrilla, también con los señores del ejército. Se formó un itinerario para ir a Medellín, en este orden, primero Gobernación, luego Cuarta Brigada, luego
a los dueños de la fábrica, luego empleadas públicas. Fueron 4 reuniones en Medellín el mismo día. Nosotros reuníamos a todo el pueblo el que quisiera venir para informarle lo que se estaba haciendo y lo que se pensaba hacer, pero no los puntos exactos. Luego el consejo se fraccionaba en 3 prácticamente. Uno en las asambleas generales, con todo el que estuviera para contar lo que se ha hecho, lo que se va a hacer. Y otra, unas reuniones con personas ya más líderes, ya más centradas, para decirle, bueno, tenemos que sacar otras comisiones para hacer esto con los julanos, con los sultanos, pero no dónde ni cuándo. Luego un grupito más pequeño, para que no se nos saliera del límite las cosas, el que ya, bueno, tenemos que ir a hablar con los señores de la guerrilla o con los señores de las autodefensas. Y va a ser por tal parte o por tal parte. Eso ya lo hacíamos días previos a lo de la comisión, de ir a hablar. Entonces, para que no se nos desordenara. Y gracias a Dios ese manejo nos sirvió mucho. En una de esas reuniones se llegó donde el gobernador. Y en ese momento, el doctor Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia. Porque nosotros le decíamos al gobernador del entonces, usted de ninguna manera le puede poner un pelotón de seguridad a cada torre de energía. Permítanos a nosotros lograr que a través de la comunidad podemos crear espacios de convivencia en medio de esa confrontación armada. Entonces eso fue lo que logramos hacer nosotros en ese entonces. Inclusive palabras de las que él dijo, yo no creo en eso, pero si ustedes creen que pueden hacer algo y se arriesgan, háganle. Cuando eso se llegó donde mucha gente, se llegó donde los empresarios, se llegó donde Naciones Unidas, que nos acompañó, se llegó donde la Curia también, que nos acompañó. Se pidió como una especie de respaldo de todos para no estar en contra de lo establecido. Entonces, siempre queríamos como ir, digamos, alrededor de la Constitución. En el contexto que había en la región, que era pues de un conflicto armado muy exacerbado y todo un llamado nacional e internacional por los acuerdos humanitarios en este país. Creo que ese fue un ejercicio concreto de que era un acuerdo humanitario o un acercamiento humanitario. La credibilidad depende de la misma seriedad con que uno tome las cosas. Y se fue dando así, al principio siempre un poquito como de celos, bueno, pero ellos empiezan a reconocer tanto los unos como los otros, porque hay que decir la verdad, tanto los señores de las autodefensas como los señores de la guerrilla empiezan a ver que nosotros éramos serios, que lo que se hablaba en conciliación, eso era la voz del pueblo, y que estábamos hablando, que no estábamos comprometiendo nada, que fuera distinto, respetando la guerra, pero pidiendo el respeto por la población civil. Entonces, ya después de estar en Medellín, arrancamos. Volvimos a San Luis y ya el otro itinerario fue primero Magdalena Medio, para darles a conocer qué íbamos a hacer, y luego al monte a hablar con estos señores a ver qué era lo que pensaban de por qué tumbaron las torres, que nos dieran explicación y qué había que hacer para que no volviera a ocurrir. El diálogo se inició básicamente, fue con el ELN porque allí había gente más conocida, y lo mismo con el grupo de paramilitares de abajo, porque ahí la mayoría de la gente era conocida de la región, ¿cierto? Incluyendo a don Ramón Izaza. Entonces, todo eso facilitó por lo menos que nos acercáramos. Y los contactos en el Magdalena Medio fueron directamente míos, o sea, a mí era el que me llamaban siempre esto, aquello, el arrancar, y el señor como me conocía porque él vivía por las Mercedes en la época en que yo trabajaba en Triunfo y tenía a sus hijos en la escuela de las Mercedes y yo iba a visitar esa escuela. Yo lo conocía a él y él me conocía a mí. Como yo era conocedor de este territorio de abajo del Magdalena, donde se asentaban los señores de las autodefensas, y trabajaba mucho por allá en la mina, incluso yo trabajaba aquí en este río y trabajaba para allá y aquí en la finquita. Entonces yo me movía mucho en este sector, de aquí a allá, y entonces eso me dio una gran ventaja para poder estar en las comisiones y no correr el riesgo, porque había un miedo del campesino, es que si los campesinos de acá de arriba
que se reunían, que iban a una comisión con la guerrilla, de pronto lo informaban mal y entonces podía correr riesgo con los señores de abajo. O viceversa. Por ejemplo, un campesino de los lados de Río Claro, de para allá de esos lados, o Monteloro, bueno, que era más visitado por los señores de las autodefensas, podrían de pronto correr riesgo con los señores de la guerrilla. Entonces, debido a eso, había esa limitancia. Yo no la tenía. Yo, gracias a Dios, eso me dio mucha ventaja para poder estar como campesino en las comisiones. La confianza que la gente me fue cogiendo a mí fue mucho, porque no solo don Ramón, sino que ya cuando comencé a venir donde Byron había sido alumno del colegio cuando yo estaba recién llegado a San Luis, me conocía, entonces la primera relación fue con él también a nivel de los guerrilleros y el hombre también me mostró mucha amabilidad, mucho cariño y yo casi no faltaba a esas reuniones. Yo pienso que fue la apertura, la seriedad de nuestras acciones y la prudencia y el respeto por cada grupo armado que nos permitió interactuar o intervenir frente a algunos casos. Ese consejo instala una nueva forma de relación de los grupos armados con las empresas y con las comunidades. Es decir, llegar a una formulación donde se dice que la agresión de esos grupos hacia una empresa está mediada por los compromisos de esa empresa con la comunidad. Es un puente muy interesante, en tanto se le encuentra una salida, digamos como unas reivindicaciones de grupos armados y de sociedad en lógica de procurar, digamos como un acuerdo donde se posibilite que el beneficio termina siendo para las comunidades, ¿cierto? Es algo muy interesante. Primero Dios y después el Consejo de Conciliación, creo que logramos salvar muchas vidas. Muchos inocentes que por errores pequeños o por cualquier cosa los hubieran matado. ¿Qué les dio salvar vidas? Era que nosotros ya pues como la guerra, nosotros como decíamos, nosotros vamos a crear espacios de convivencia en medio de la confrontación armada, sin pretender acabar con la guerra, porque acabar con la guerra no estaba en nuestras manos. Yo sí lo tenía muy claro, porque cuando precisamente me decían de lado y lado que yo me iba a morir, yo les decía, no, es que lo importante son las vidas que se han salvado. Yo sé que se han salvado muchas vidas. Entonces era algo que estaba en nosotros, en las mentes de nosotros, de que ese era el principal objetivo. Después del arreglo de las torres y de volver los trabajadores a la fábrica, esa fue como lo más importante. El objetivo principal era ese. Es decir, era muy satisfactorio cuando alguien que estaba en peligro inminente de verse ya muerto y lograr otra vez verlo caminar por las calles, esa es otra dinámica muy bonita de la vida. Es muy interesante porque no es el típico personaje que se convierte en vehículo de la guerrilla, no, es una organización de la sociedad que tiene posibilidades y tiene rutas para llegar hasta los grupos armados y no las utiliza en beneficio propio o como un asunto pues de ego o de ventaja personal, sino que lo utiliza para posibilitar acercamientos y diálogos que se traduzcan en oportunidades de vida y de respeto para ciertos bienes de interés común. Uno de los aprendizajes es que cuando uno hace algo en una región, uno cree que lo está haciendo, aparentemente lo está haciendo por esa persona que está hablando por ella y todo, eso repercute para toda la región. Yo hago algo por el vecino, estoy haciendo por mí, por mis hijos. Aprendimos mucho, es de que dialogar no es solamente pues hablar y ya estuvo, no. El tema del diálogo, que es el elemento básico de la conciliación o de la reconciliación, si quieres llamarle. Entonces tiene unos hilitos muy delgaditos y tiene unas fisuras muy delgadas por donde se puede ir cualquier iniciativa que ya haya avanzado. Y ver cómo así se les puede hablar y hasta confrontarlos a través de la palabra. Otro que fue característico en la región también, el Comité de Conciliación como ruta para lo que fue luego el movimiento de los alcaldes y el escalamiento de una propuesta
de acción humanitaria que tuvo muchísimo eco en la región, como que llegó incluso pues a desencadenar en un programa como el Laboratorio de Paz. Es decir, tiene todos sus antecedentes en eso, porque digamos es una metodología de gestionar el conflicto de otra manera. Mi papá, ¿cómo era muy amigo de mi papá? Era muy amigo de mi papá. Año 2017 lo vamos a recordar, porque ese es el año en que se desarmó las FARC, porque ese es el año en que se desarmó las FARC.